Hola chicos, esta noche comenzamos con el ruidoso, ahumado y ligeramente pegajoso mundo de la taberna medieval. El corazón anónimo de cada ciudad, el centro de noticias no oficial y el único lugar donde un caballero, un granjero y un bardo podían emborracharse y ser robados por igual. No era solo un lugar para beber. Era un lugar donde el peligro, la risa y la enfermedad se mezclaban libremente bajo un techo de paja. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Has caminado penosamente por una calle embarrada que huele a una mezcla de caballo, humo y sopa dudosa. Está lloviendo, por supuesto, o acaba de terminar, por lo que todo está resbaladizo, incluido tu único par de zapatos. Estás cansado, tienes hambre y casi te atropella un carro lleno de nabos 2 veces. Necesitas una bebida. Entonces, ¿cómo encontrar una taberna en una ciudad medieval? No hay carteles luminosos, ni reseñas en Yelp, y, por supuesto, no hay GPS. Lo que tienes son tus orejas. Simplemente sigue el ruido. En algún lugar más allá de la forja del herrero y del pescadero que grita sobre sus anguilas de río frescas, hay un coro de risas y gritos y alguien que canta agresivamente sobre un ganso. Y allí está, un edificio de madera torcido, ligeramente inclinado, como si incluso la arquitectura hubiera tenido una de más. Colgando sobre la puerta hay un cartel de madera apenas legible con una pintura tosca que indica si se trata de un barril, de un oso o quizás de ambos. De cualquier manera, esto es todo. Bienvenido a la taberna. El escalón de entrada está resbaladizo por la cerveza, y al empujar la pesada puerta con bisagras de hierro, se escucha un murmullo tan largo y dramático que podría considerarse una forma de entretenimiento en sí misma. Al instante, el aire cálido y el rico perfume de humo, lana mojada, cerveza rancia y carne misteriosa golpean tu rostro como un apretón de manos de borracho. Lo has logrado. En el interior el techo es lo suficientemente bajo como para que los hombres altos se agachen y los hombres borrachos se golpeen la cabeza. El suelo es de tierra. No metafóricamente, literalmente. Aunque alguien puso paja en un intento de aparentar que estaba más limpio. No lo es. No hay salones privados, ni camareros con menús, ni tampoco conversaciones tranquilas. Se trata de una taberna medieval, y solo puede presentarse en 2 configuraciones, ruidosa y cerrada, debido al incendio. Ves un asiento libre en un banco inclinado cerca del hogar, pero está mojado por algo que no preguntas. Alguien cerca está discutiendo sobre un pollo robado. Otro se desmaya con un cucharón todavía en la mano. Un perro tuerto sobre un hueso debajo de una mesa, como si pagara alquiler allí. Y este amigo es solo la entrada. Acabas de llegar y ya huele a una noche para recordar u olvidar. Cuando la pesada puerta de la taberna se cierra de golpe detrás de ti, la oscuridad envuelve tus sentidos como una manta de lana húmeda. Cálido, incómodo y un poco sospechoso. Tus ojos se adaptan lentamente. La luz de las velas parpadea contra las paredes manchadas de hollín, proyectando sombras danzantes que hacen que incluso las sillas parezcan estar a punto de pelear. En el rincón más alejado arde el hogar, que al mismo tiempo sirve como calefacción y constituye un peligro de llama abierta. El humo flota perezosamente en el aire, sin lograr escapar por la chimenea que podría estar tapada con un cuervo muerto. Pero lo que más golpea no es el ruido ni el calor. Es el olor. El olor de una taberna medieval es menos aromático y más traumático emocionalmente. Las notas de salida son cerveza, cálidas, ácidas y salpicadas generosamente sobre cada superficie. Debajo de eso, sudor. Años de ello, humano, caballo y tal vez algo mítico. Añade un toque de pan mohoso, paja húmeda y un susurro de cebollas hervidas y tendrás una mezcla que ningún perfumista se ha atrevido a embotellar. Las mesas están talladas con años de iniciales, dibujos toscos y cicatrices de cuchillo.
Se tambalean con una especie de orgullo obstinado. Los bancos crujen bajo el peso de botas embarradas, capas gruesas y decisiones cuestionables. El piso estaba sucio como se había prometido, pero cubierto con capas de paja para absorber derrames, saliva y algún que otro cliente inconsciente. Camina con cuidado. Un movimiento en falso y tu pie se hunde en algo cuya textura es mejor no describir. La multitud es un organismo vivo que respira. En un rincón se escuchan fuertes risas mientras en otro dos hombres discuten sobre el precio de un cerdo. Una mujer golpea una taza con tanta fuerza que derrama la mitad de su bebida. Y nadie se inmuta. Un hombre en la mesa de al lado te mira con la mirada aturdida de alguien que está pensando profundamente o que ha olvidado cómo funcionan las sillas. Alguien cercano estornuda. Todo el lado izquierdo de la sala se inclina colectivamente hacia afuera. Y aún así, a pesar del ataque abrumador a nuestras sensibilidades modernas, hay algo acogedor aquí. La taberna está viva. Es áspero, crudo y completamente sin filtros. La versión medieval de un centro comunitario, sin higiene y con un 400% más de gritos. Encuentra tu asiento. Está un poco húmedo. Probablemente esté maldito. Pero por ahora, es tuyo. A primera vista, la disposición de la taberna parece como si alguien hubiera dispuesto los muebles durante un terremoto y luego hubiera decidido dejarlos así. No hay planos, no hay zona de bar, no hay reservados acogedores en la parte de atrás, solo un conjunto extenso y desigual de mesas, bancos, barriles y alguna que otra caja de madera que se hace pasar por asiento. Todo está demasiado cerca o demasiado lejos, dependiendo de lo borracho que estés. El hogar es la única pieza central real. Un gran fuego abierto rugiendo contra una pared, haciendo todo lo posible para proporcionar calor, luz y una saludable dosis de inhalación de humo interior. A su alrededor, la gente se agolpa en busca de consuelo, como polillas con tazas. Los que tienen los mejores asientos acaparan el calor. Los que no la tienen, bueno, para eso está la cerveza. La barra, si es que así se la puede llamar, suele ser simplemente una gruesa tabla de madera apoyada sobre dos barriles, hundida bajo el peso de jarras, tazones y codos. Detrás de él se encuentra el tabernero, realizando varias tareas a la vez. Servir bebidas, gritar órdenes y darle a ese tipo en la esquina una mirada asesina diciendo, «Todavía no has pagado el martes pasado». No hay menús. Preguntas qué hay disponible y te preparas. La respuesta suele ser, cállate y espera. Una estrecha escalera, posiblemente original, segaramente astillada, conduce a las habitaciones del piso superior. Si entrecierras los ojos, podrás ver una bota colgando de uno de los postes de la barandilla. Nadie está completamente seguro de si es decorativo o una advertencia. Algunas tabernas tienen una trastienda. Podría ser para almacenamiento. Podría ser por juego ilegal. O podría ser el lugar al que llevaron a la última persona que insultó a la camarera, para no ser vista nunca más. Es mejor no preguntar. Las paredes están manchadas con hollín de velas. Las ventanas están cubiertas con tela grasienta o piel de animal. Y cada superficie ha sido completamente pulida por los codos, las botas y las bebidas derramadas de generaciones pasadas. Y tal vez un pollo. De alguna manera, a pesar del caos, o gracias a él, funciona. Todos saben dónde ir, cómo sentarse, cuándo gritar y cuándo agacharse. No está organizado, pero está vivo. Toda taberna medieval tiene un gobernante. Y no es el señor local ni el recaudador de impuestos. Es el tabernero. Puede que no lleven corona, pero no os dejéis engañar. Esta persona dirige el espectáculo. Partes iguales, chef, camarero, contable, niñera y verdugo de la justicia de bar. El tabernero es una institución unipersonal y no tolera tonterías. Si es un hombre, es probable que tenga el cuerpo como un barril, brazos, canoso, gruñón y esculpido a base de carne curada y malas decisiones. Si es mujer, y a menudo lo es más aguda que la lima de un herrero y puede silenciar una habitación con una sola mirada. De cualquier manera, lo han visto todo, han oído cosas peores y han limpiado la sangre de la paja antes del desayuno. Saludan a los habituales con un gesto,
a los desconocidos con sospecha y a los alborotadores con un bombazo en la cabeza. Detrás de la barra, controlan mentalmente quién ha pagado, quién debe y quién ha bebido 3 copas de más, y todo ello sin escribir nada, porque la alfabetización medieval puede ser escasa. Pero el recuerdo de taberna es aterrador. El tabernero marca el tono. Si están de buen humor el lugar bulle. Si están de mal humor, será mejor que bebas rápido y te guardes las bromas para ti. Son el árbitro en cada discusión, el juez en cada escándalo de trampa y los primeros en agarrar un palo cuando estalla una pelea. Con el tabernero no te metes. Ellos también lo saben todo. ¿Quién está en deuda? ¿Quién está teniendo una aventura? ¿Quién llegó a la ciudad con un nombre falso? ¿Necesitas información? Sobornar al camarero. ¿Necesitas protección? Siéntate cerca de ellos. ¿Necesitas un favor? Será mejor que esperes que no hayas roto una taza la semana pasada. Algunos tienen un ayudante, un hijo, una hija, un cónyuge o un huérfano. En cierto modo lo adoptaron y ahora fabrican barriles que pesan el doble. Estos asistentes sirven bebidas, trapean pisos y tratan de no derramar nada ni ser pisoteados por borrachos. Así que, aunque la taberna pueda parecerte un caos, en realidad es un ecosistema muy delicado. Y en el centro, comandándolo todo como un dios de la tormenta con delantal, se encuentra la única persona que mantiene el flujo de cerveza y que el techo no se derrumbe en un motín, el tabernero. Así que finalmente te sientas en un banco crujiente, esquivando los codos y el guiso derramado. Tienes la garganta seca, tus botas están húmedas y es hora del evento principal, la bebida. Pero no esperéis una carta de vinos ni una taza refinada. Esta es una taberna medieval. Sus opciones son limitadas, tibias y posiblemente pongan en peligro su vida. Empecemos con la cerveza clásica. Sin filtrar, sin pasteurizar y generalmente elaborada en la habitación trasera donde duerme el perro. Es espeso, turbio y a menudo viene con flotadores, trozos de grano, levadura o posiblemente un trozo del bigote del cliente anterior. No hace frío porque no hay hielo. Y no preguntas cuánto tiempo lleva en el barril. Simplemente bebes y esperas. A continuación, vino de miel y hidromiel. Suena elegante, ¿verdad? En realidad es dulce, fuerte y a veces explosiva. Si lo hubiera preparado el propio tabernero, podría ser delicioso o podría tener sabor a arrepentimiento y veneno de abeja. Generalmente se sirve a nobles, invitados a bodas o a ese bardo que insiste en que le paguen con oro o hidromiel. Luego está la sidra elaborada con manzanas que fueron recién recogidas o caídas al suelo hace 3 semanas. Picante, ácido y servido en tazas agrietadas que pueden usarse también como tazones de sopa por la mañana. Es la bebida preferida en las regiones ricas en huertos o para quienes desean algo lo suficientemente alcohólico como para olvidar el olor del hombre sentado a su lado. ¿Vino? Técnicamente, sí. Pero, a menos que estés en el sur de Europa o entre la nobleza de la ciudad, es probable que esté diluido, agrio y servido con un toque de sarcasmo. El buen vino está reservado para los señores, los obispos y el comerciante que acaba de vender 12 cajas de sal. Y el agua es una elección audaz porque la mitad del tiempo está llena de muerte invisible. La ebullición consume combustible y es raro encontrar pozos limpios. Por eso incluso los niños beben cerveza. No se trata del bullicio. Se trata de no morir de disensión antes de los 8 años. Aquí nadie mide tragos ni prepara cócteles. Se bebe en tazas hechas de madera, arcilla o hojalata. Algunos aún conservan el guiso de anoche. Levantas tu taza, la hueles y bebes un sorbo. Es cálido, es amargo y, de alguna manera, es perfecto. Porque en la taberna medieval, si está húmedo y no te mata inmediatamente, es un buen vino. Entonces, sobreviviste a la bebida, apenas. Ahora tu estómago ruge, recordándote que no has comido desde el amanecer y que tu última comida fue principalmente cebada y tristeza. Hora de comer. Pero no te emociones. No hay menú, no hay camarero y absolutamente nadie que te pregunte si tienes alguna restricción dietética. En una taberna medieval no se pide comida. Preguntas qué queda,
luego esperas que sea atractivo y solo vagamente misterioso. La estrella de la mesa de la taberna suele ser el potaje, un guiso espeso elaborado con los cereales, las verduras y las proteínas dudosas que haya disponibles ese día. Se viene cocinando en la misma olla desde el lunes y ya es jueves. Diariamente se añaden nuevos ingredientes. No se elimina nada, es menos una comida y más una cápsula del tiempo culinaria. Si hay carne de por medio, felicitaciones. Probablemente sea un conejo, una paloma o el desafortunado pollo que se acercó demasiado al fuego. Si se trata de carne de caza, puede ser deliciosa, o puede ser que esté añejada hasta el punto de no ser razonable y condimentada con desesperación. Su cuenco está hecho de madera o arcilla. Tu cuchara, ya sea la tuya o la de tus dedos. La mayoría de la gente lleva su propio cuchillo, por lo que comer es una cuestión de traer sus propios cubiertos. Y no esperéis servilletas. Solo la manga de tu túnica o un trapo compartido que ha visto cosas que nunca olvidará. También se ofrece pan. Es duro, oscuro y pesado. Más un arma que un alimento. Si está blando se horneó hoy. Si está duro, se horneó la semana pasada. De cualquier manera, combina bien con un queso que huele a bota vieja y que ha comenzado a desarrollar su propia personalidad. A veces son pescados salados, y otras veces huevos en escabeche. De vez en cuando, encontrarás una taberna que ofrece un plato especial, que es simplemente una forma elegante de decir, teníamos demasiado de esto por ahí. Sabor, opcional, textura, impredecible. Aún así, a la luz parpadeante del fuego, con ruido por todos lados y el calor de la comida en las manos, no está mal. Es abundante. Hace calor. Y si no piensas demasiado en lo que flota en tu cuenco, incluso podría resultar reconfortante. No estás aquí para disfrutar de una buena comida. Estás aquí para comer como un sobreviviente. Una vez que encuentras tu asiento, idealmente uno que no tenga un cuchillo clavado, comienzas a notar el verdadero entretenimiento, la gente. Una taberna medieval es la fuente original de las redes sociales, ruidosa, caótica, a medias y totalmente comprometida con el intercambio excesivo. A su izquierda, hay un granjero con la cara roja, ya bebiendo su cuarta cerveza, contando la misma historia sobre su vaca dando a luz de lado. Te da una palmada en el hombro a mitad de la frase como si fueras un amigo de toda la vida o un buen sustituto del cerdo con el que suele beber. Al otro extremo de la habitación, un extraño encapuchado está sentado entre las sombras bebiendo una bebida lentamente. Podría ser un monje fugitivo o un bandido o simplemente alguien muy malo con el contacto visual. De cualquier manera, no puedes conversar con él a menos que quieras desaparecer detrás de los establos. Cerca del hogar, un soldado con armadura maltratada está deleitando a un grupo con historias de batalla. Su historia involucra dragones, franceses y una espada parlante. Definitivamente es falso. A nadie le importa. Su tanque está lleno y su público se ríe. Hay un comerciante, ruidoso y sudoroso, gritando precios por granos que nadie ha pedido. Saca monedas de oro de su bolsa como un hombre que pide que le roben antes de medianoche. Una pareja de lugareños juega a los dados en una mesa deformada, con expresiones intensas. Uno de ellos claramente hace trampa. El otro lo sabe y lo deja pasar. Probablemente esté guardando la pelea para cuando se le acabe la cerveza. Un bardo toca en un rincón, con la voz quebrada en las notas altas de una canción de amor que suena sospechosamente parecida a una que acaba de inventar. A nadie le importa. Lleva pantalones y está a tono. Esto ya es mejor que el chico de anoche. Las mujeres deambulan entre la multitud. Algunos son personal de taberna, otros trabajan en su propio negocio. Tienen una mirada aguda, son seguros de sí mismos y no es para nada apropiado tomarlos a la ligera. Coquetearán, reirán o te dejarán boquiabierto, dependiendo de tu tono. De vez en cuando, los niños se mueven entre las piernas, robando restos de pan o monedas. Nadie los detiene. Es solo parte del ritmo. Todos miran, beben, conspiran y fingen no notar al hombre desplomado debajo de la mesa. Esta taberna no es solo un lugar para comer y beber. Es un espectáculo vivo y vibrante.
Y esta noche, eres parte del elenco. Olvídate de los botines y las baladas por un momento. La verdadera banda sonora de una taberna medieval no es una canción. Es una sinfonía del caos. Todo comienza con un tintineo de jarras, docenas de ellas golpeándose contra la madera en señal de celebración, negociación o fracaso de borrachos. Algunos resuenan alegremente, otros se rompen por completo. Ambos son recibidos con vítores. Luego viene la risa. Una risa grande, fuerte y estruendosa que suena como si se hubiera escapado de un jabalí. La mayor parte no tiene sentido. Un granjero se ríe de su propio chiste sobre el heno. Un caballero se ríe de la palabra potaje. Un monje jadea incontrolablemente cada vez que alguien dice pato. Aprendes rápidamente a no preguntar. Las voces se superponen unas a otras, cada una más fuerte que la anterior, luchando por el dominio como gallos en un gallinero. Hay discusiones, narraciones, gritos sobre impuestos y al menos una persona malinterpreta las escrituras para ganar una apuesta. El camarero grita órdenes mientras espanta moscas. Una camarera le grita a un hombre que intentó agarrarla y alguien sigue repitiendo otra ronda como un grito de guerra. Y en la esquina, el bardo con el botín a medio afinar y 3 cuerdas faltantes, toca los mismos 4 acordes en bucle, irrumpiendo de vez en cuando en versos sobre amores perdidos, gallinas encontradas o nobles que llevaban los pantalones al revés. Nadie escucha realmente a menos que empiece a cantar sobre alguien en la habitación, momento en el que las cosas se vuelven muy entretenidas o muy peligrosas. Alguien derrama algo. Alguien eructa tan fuerte que hace temblar las vigas. Alguien más se cae de un banco y sigue hablando desde el suelo como si lo hubiera hecho a propósito. Al fondo se oyen los perros ladrar. Una cabra BLE. ¿Por qué hay una cabra? Y las sillas raspan el polvo como truenos en una caverna de madera. No es pacífico, pero es extrañamente rítmico. De vez en cuando la habitación queda en silencio. No por elección, solo una pausa repentina. Dura exactamente 3 segundos. Entonces alguien se tira un pedo heroicamente y la música comienza de nuevo. Esto no es ruido de fondo. Este es el latido del corazón de la taberna. Crudo, bullicioso e implacablemente vivo. Si escuchas con suficiente atención, empieza a tener sentido. Una especie de armonía que nace del desorden. Y, como el resto de la taberna, el ruido se hace más intenso cuanto más tiempo te quedas. Una vez que la cerveza empieza a fluir y el guiso empieza a reposar, la taberna se transforma. Ya no es solo un lugar para comer y beber, se convierte en un casino medieval, sin cuerdas de terciopelo y con muchos más gritos. El juego es el deporte de la no. Che y todos juegan, desde soldados curtidos hasta niños descalzos con dados prestados. No hay comerciante, ni jefe de sala, ni regulación, solo una mesa de madera agrietada, un puñado de monedas de cobre y la vaga promesa de que alguien está a punto de perder su dignidad. Los dados son el juego de elección, tallados en hueso, madera o lo que haya a mano. Suenan sobre las mesas como truenos, y cada lanzamiento es seguido por una mezcla de vítores, gemidos y acusaciones de brujería. Nadie confía en los dados. Todo el mundo los utiliza. Luego están las cartas. Si estás en una parte más culta de la ciudad, gruesa, pintada a mano, desgastada hasta los bordes y siempre faltante una o dos. Las reglas cambian según quien las explique. A veces intentas conseguir el número más alto.
En otras ocasiones, estás haciendo coincidir símbolos o simplemente inventándolos sobre la marcha. Es como el póker, pero con más bofetadas. Los salarios varían desde dinero en efectivo hasta jarras y ganado. Sí, alguien quiere una cabra mejor. Alguien más apostó sus botas y alguien más apostó su propia libertad por la noche. Spoiler, perdió. Los habituales son muy hábiles. Se mueven rápidamente, ruedan lentamente y sonríen un poco demasiado ampliamente. Hacer trampa, por supuesto. Es la mitad de la diversión. Un dado oculto aquí. Una carta marcada allí. Una tos misteriosa cuando el jugador afortunado se inclina. Si ganas en grande, compras una ronda o te arriesgas a que te ataquen. Si pierdes por mucho, sonríes, finges que era tu intención y empujas lentamente tu silla hacia la puerta. También estallan los juegos secundarios. Pulseada de brazos, guerra de pulgares y el siempre popular juego de quien puede beber más sin caerse. El ganador se gana el aplauso. El perdedor gana una noche bajo la mesa y un dolor de cabeza que dura hasta el siguiente día de mercado. Pero incluso cuando las reglas no son claras y lo que está en juego es absurdo, la energía es adictiva. Porque en una taberna medieval la suerte no es solo un juego. Es una apuesta con tu bolso, tu orgullo y posiblemente tus pantalones. A medida que la noche avanza y la taberna se llena de calidez y humedad, un nuevo tipo de espectáculo toma la escena. Uno hecho de palabras, música y tonterías seguras. Esta es la hora de contar historias al estilo medieval. Un bardo se aclara la garganta en un rincón, punteando suavemente una pieza a medio afinar, cuyas cuerdas chirrían como botas viejas. Le faltan algunos dientes, pero no un poco de confianza. Con un toque dramático, se lanza a una balada de desamor y heroísmo. Algo sobre un caballero que se enamoró de una sirena y se ahogó solo mientras recitaba poesía. Nadie le cree. De todas formas todo el mundo escucha. Así es como funciona aquí. La verdad es opcional. El entretenimiento lo es todo. Alrededor de las mesas, otros se suman. No son bardos, solo clientes con valentía impulsada por la cerveza y una historia que contar. Un hombre jura que una vez luchó contra un oso y vivió para beber por ello. Otro afirma que vio a una bruja convertir una vaca en una cabra. Un tercero insiste en que está emparentado con Carlomagno por parte de su prima materna. La historia de todos comienza con, no lo vas a creer, pero tienen razón. Nosotros no lo creemos, pero queremos hacerlo. Las fanfarronerías se convierten en baladas. Los accidentes se convierten en mitos. Alguien cuenta un chiste tan malo que al final resulta ser bueno. Alguien más recita un poema probablemente plagiado del pergamino de un monje. La sala aplaude, ulula o lanza pan según la calidad o cantidad de la actuación. Si tiene suerte, puede que pase por allí algún regaño o trovador. Profesionales que viajan de pueblo en pueblo, intercambiando música por monedas, comidas y, ocasionalmente, un lugar para dormir bajo techo. Sus canciones son pulidas, sus relatos largos y su capacidad para entusiasmar a una multitud es peligrosa. Pero incluso ellos conocen la regla de oro de los cuentos de taberna. Nunca dejes que los hechos arruinen una buena historia. En esta sala llena de humo, con el fuego crepitando y las tazas chapoteando, contar historias no es solo entretenimiento. Es tradición. Es conexión. Así es como se hacen amigos, enemigos y, ocasionalmente, un compañero de bebida para toda la vida. A medianoche, la mitad de la taberna está recreando la historia del caballero con una sola pierna que luchó contra 6 salteadores de caminos con un cucharón. Te ríes, te alegras, te olvidas de que todo es inventado, porque en una taberna medieval, cada mentiroso es una leyenda, si la historia es lo suficientemente buena. A medida que la noche avanza y la cerveza sigue fluyendo, algo cambia en el aire, una especie de audacia alcohólica. El bardo está a la mitad de su tercera canción sobre pastoras infieles y de repente todos se sienten románticos. Bienvenido al coqueteo medieval. La sutileza ha abandonado el edificio. Todo comienza con el contacto visual, o al menos con un ojo ligeramente entrecerrado a través de una neblina inducida por el hidromiel.
Un hombre al que todavía le quedan 2 dientes se inclina sobre un banco y dice arrastrando las palabras: «Mi señora, su belleza brilla más que el hogar». Ella responde arrojándole una corteza de pan a la frente. La sala aplaude. Otros prueban suerte con más delicadeza, ofreciendo tazas rellenas, cumplidos torpes u ofreciéndose a ayudar a llevar un tazón de guiso para que no se derrame. Spoiler, todavía se derrama. Si eres mujer y trabajas en una taberna, eres parte del personal, eres invitada o eres un comerciante ambulante, probablemente estés acostumbrada a defenderte de al menos 3 aspirantes a poetas, 2 luchadores de pulsos y un hombre que intenta impresionarte balanceando un cuchillo sobre su nariz. A veces funciona. Generalmente termina con un ojo morado o una cartera vacía. Para aquellos que realmente buscan compañía, las tabernas ofrecen más que solo coqueteo. Los cortesanos recorren la sala con facilidad, sabiendo quién tiene monedas, quién tiene encanto y quién se desmayará antes de llegar a las escaleras. Las transacciones son discretas, pero las implicaciones son fuertes. Amantes celosos. Oh sí. Nada desencadena una pelea en una taberna más rápido que una mirada furtiva, una mano perdida o un marido que sorprende a su mujer riéndose demasiado por el chiste del bardo sobre los obispos. Las mesas están volcadas. Las tazas se utilizan como armas. Un banco se parte otra vez por la mitad. Y, sin embargo, en algún lugar en medio de todo este caos, surgen chispas genuinas. La hija de un tímido panadero y un albañil viajero se ríen mientras comparten un guiso. 2 granjeros borrachos se unen por su odio mutuo hacia los nabos. Un monje coquetea accidentalmente con una monja. El amor, o algo parecido, sobrevive incluso en los rincones más ruidosos. Porque en la taberna medieval, el romance es en partes iguales encanto, casualidad y no caer de bruces en el plato a mitad de la frase. Podrías ganar un corazón. Podrías ganarte una bofetada. De cualquier manera, lo recordarás o al menos escucharás sobre ello a la mañana siguiente. Esto estaba destinado a pasar. Quizás alguien derramó una bebida. Tal vez alguien acusó a otra persona de hacer trampa con los dados. Tal vez 2 personas reclamaron el mismo puesto y ninguna se rindió. O tal vez alguien dijo algo sobre la madre de otra persona. Cabra o sopa. En realidad no importa. De repente, está en la taberna. Una vez un borrón de música y tazas gira en un instante. Un taburete vuela. Un camión cisterna se estrella contra el suelo. Alguien grita: «Sujétenme el pan». Y se lanza sobre un banco con toda la gracia de una catapulta borracha. Nadie se sorprende. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera deja de beber. En la Edad Media, una pelea de bar no era algo raro, era algo esperado. Es prácticamente una característica. Y aunque suene aterrador, suele ser más cómico que mortal. La gente se balancea violentamente, falla, tropieza y cae en la cena de alguien. Se tira del pelo, se agarran las barbas, se rasgan las camisas. El tabernero ruge como un general de campo de batalla mientras sostiene un cucharón en una mano y un garrote en la otra. De vez en cuando, alguien se une a la pelea sin tener idea de por qué. Ellos simplemente vieron acción y saltaron con los puños primero. Otros hacen apuestas informales, vitorean o deslizan sus tazas fuera del alcance de las salpicaduras. Armas raras. La mayoría de la gente lo sabe mejor. Sacar una espada en una taberna puede convertir una pelea casual en una leyenda de taberna en toda regla. Y nadie quiere que le prohíban la entrada al único lugar donde se sirve comida caliente y cerveza tibia. Al final, alguien cae al suelo y se queda allí. Alguien más tropieza con una pared y decide que ese es un lugar tan bueno como cualquier otro para sentarse y repensar su vida. La lucha se apaga como una vela de taberna. De repente y sin ceremonia. Y aquí está la parte extraña. Una vez que se acabó, se acabó. Los luchadores se separan, se vuelven a llenar las tazas, alguien comienza una canción y, en 10 minutos, todos vuelven a reír, incluido el tipo con la nariz sangrante. Sin rencores, sin demandas, solo moretones, historias y tal vez un nuevo apodo como Arnold el Tuerto o Bill el Rompebanquillos.
Porque en una taberna medieval, una buena pelea es solo parte de una buena noche. Desordenado, ridículo y extrañamente vinculante. Y si nadie resulta demasiado herido, es simplemente otra ronda de entretenimiento. Así que la pelea terminó. El bardo se ha desmayado a mitad de la balada y tu estómago está lleno de guiso misterioso y sidra ligeramente fermentada. Es hora de dormir, o al menos intentarlo. Pero no esperes una cama de plumas y sábanas con aroma a lavanda. Esta es una taberna medieval, no un balneario. Si la taberna ofrece alojamiento, es probable que esté a una escalera chirriante de distancia. Arriba, pasando por pisos inclinados y vigas lo suficientemente bajas como para poner a prueba la durabilidad de tu cráneo. Las habitaciones son pequeñas, frías y totalmente compartidas. La privacidad no existe. Duermes hombro con extraños. Algunos roncan como campanas de iglesia. Otros sueñan en voz alta en idiomas que nunca has oído. Camas. Técnicamente, la mayoría son colchones rellenos de paja, delgados, grumosos y repletos de lo que la gente medieval llamaba cariñosamente compañeros. Te acuestas completamente vestido, con las botas puestas y una daga debajo de la almohada, no por comodidad sino como estrategia defensiva. Se comparten las mantas y los olores también. Y si alguien tenía ajo antes, alguien tiene ajo siempre, se convertirá en parte íntima de tus sueños. Si eres demasiado pobre o estás demasiado borracho para una habitación, duermes abajo en un banco, debajo de una mesa o en un rincón junto a la chimenea, acurrucado junto a un perro que puede o no pertenecer a la taberna. Probablemente te pisotearán, estornudarán encima y tal vez te usarán como reposapiés. La taberna nunca está del todo tranquila. Incluso después de terminar la última taza y terminar la última pelea, siempre hay alguien murmurando mientras duerme, un tronco que cruje en el fuego o un pedo lejano que resuena entre las vigas. Y aún así, de alguna manera, te quedas dormido. No es cómodo, no está limpio, pero es bastante seguro. El fuego mantiene alejado lo peor del frío. El tabernero vigila con un ojo abierto y un garrote en la mano. Y el ruido se convierte en una especie de canción de cuna. Familiar, humano, vivo. Te despertarás con dolor de cuello, boca seca y un moretón de origen cuestionable. Pero durante unas horas, duermes en compañía de viajeros, pícaros, granjeros y tontos. No hay reyes, no hay silencio, solo ronquidos, paja y la débil esperanza de que tus botas sigan ahí cuando llegue la mañana. El amanecer se acerca sigilosamente como un huésped no invitado, deslizando una luz pálida a través de las grietas de las contraventanas y pinchando tus párpados con despiadada persistencia. La taberna ha cambiado de la noche a la mañana. No más silencioso exactamente, pero sí más silencioso en un cierto sentido derrotado. Abres un ojo. Alguien tiene una bota sobre tu pecho. Alguien más está murmurando mientras duermes sobre los impuestos a las ovejas. El bardo ronca debajo de una mesa, agarrando su botín como un amante. Un pollo salta por el suelo, picoteando las cortezas de pan del día anterior. Nadie cuestiona de dónde viene. El fuego se ha apagado, dejando la habitación fría y llena de humo. Algunos clientes empiezan a moverse, gimiendo como guerreros heridos de batallas libradas enteramente dentro de sus propios cráneos. Un hombre se sienta, mira a su alrededor y vuelve a recostarse. Decidir hoy no vale la pena. El tabernero ya se ha levantado porque, por supuesto, están haciendo ruido con las jarras, barriendo la paja en nuevos montones, recalentando algo en una olla que huele al mismo tiempo invitador y ligeramente vengativo. Echan un vistazo a los cuerpos en el suelo, luego golpean un cucharón contra una taza como si fuera una campana matutina del infierno. Arriba o afuera, esa es tu llamada de atención. No hay desayuno buffet. Si tienes suerte, ahora habrá más potaje. Aún más grueso que anoche. El pan se recalienta. La cerveza está aguada y nadie tiene fuerzas para quejarse. Algunos clientes simplemente sumergen sus cabezas en un barril de agua de lluvia afuera y lo llaman vida limpia. Revisas tu bolsa, 2 monedas y un botón. Mejor de lo esperado. Tus botas todavía están aquí. Uno de ellos tiene una marca de mordedura, pero son tuyos.
Una victoria. A continuación aparecen unas cuantas caras nuevas, madrugadores, viajeros, trabajadores que necesitan algo de beber antes de lidiar con el ganado, los impuestos o, peor aún, los vecinos. La taberna comienza a moverse de nuevo, como una bestia que despierta lentamente. Alguien comienza a contar una historia de anoche. Ya ha cambiado, claro. Ahora hubo 2 peleas, y la canción del bar convocó a un fantasma. Todos asienten como si fuera el Evangelio. La noche era un caos. La mañana es soñolienta, sucia y llena de arrepentimiento. Y aún así sonríes porque de alguna manera sobreviviste. Ya sentías el sudor, el humo, la cerveza pegajosa bajo tus botas. Has sobrevivido a los gritos, al coqueteo, al potaje y, posiblemente, a un banco volador. Y a través de todo esto, una cosa queda clara. La taberna medieval no era solo un lugar para beber. Era el corazón palpitante de la comunidad. En un mundo sin teléfonos, sin periódicos, sin redes sociales, la taberna era el lugar donde viajaban las noticias. Un comerciante de la costa podría compartir chismes de un puerto extranjero. Un soldado podría describir la guerra desde el frente. Un bardo podía cantar canciones que unían a la gente, incluso si las letras cambiaban cada noche. Este era un lugar de conexión. Los agricultores bebieron junto a los artesanos. Los peregrinos compartieron el pan con los ladrones. Los extraños se hicieron amigos. O al menos compañeros de bebida antes de la segunda ronda. Aquí, las clases sociales se desdibujaron, nacieron rumores, se forjaron alianzas y los rencores se enterraron o alimentaron aún más, dependiendo de cómo rodaran los dados. La taberna era también el lugar donde se hacían negocios. Acuerdos cerrados, contratos sacudidos por astillas y sidra derramada. Era un tribunal, un confesionario y un escenario de teatro, todo a la vez. Podrías encontrar un trabajo, perder tu bolso, casarte o iniciar una pelea en una sola noche. Y también ofrecía algo más. Algo que no se puede comprar en el mercado ni rezar en una capilla. Alivio del frío, del trabajo, de la interminable seriedad de sobrevivir a la vida medieval. Durante unas horas, uno podría sentarse cerca de un fuego, escuchar un mal chiste, cantar una canción peor y olvidarse brevemente de lo duro que era el mundo exterior. Aunque la cerveza estaba caliente, la cama picaba y la comida tenía más huesos que caldo. La taberna te daba una sensación de estar vivo entre los vivos. Y en una época en la que todo, desde una enfermedad hasta una guerra o un crudo invierno, podía sorprenderte sin previo aviso, eso no era poca cosa. Así que cuando entrabas a una taberna medieval, no estabas simplemente comprando una bebida. Estabas comprando pertenencia, historia y tal vez, si el piso no estaba demasiado lleno, un lugar para dormir donde el fuego aún ardía. Porque mucho antes de los cafés, los pubs y las cafeterías, existía la taberna. Fuerte, sucio, honesto y absolutamente inolvidable. Antes de convertirse en el rostro más emblemático del antiguo Egipto, inmortalizado en un busto de piedra caliza con pómulos altos y una mirada congelada en una serena confianza, Nefertiti era una mujer envuelta en misterio. Su nombre significa la bella ha llegado. Pero nadie sabe exactamente de dónde vino. Algunos creen que era hija de un poderoso funcionario egipcio llamado y, posiblemente incluso hermana de Akenatán. Otros sostienen que era una princesa extranjera enviada a Egipto en una alianza matrimonial. Sus orígenes son debatidos, pero su influencia es innegable. Nefertiti aparece en el registro histórico como un rayo, repentino, brillante y transformador. Ella entra en la vida de Akenatán no como una reina pasiva, sino como una compañera igualitaria en un reinado que sacudiría los cimientos religiosos y culturales de Egipto. Juntos desmantelarían siglos de tradición, descartarían el panteón de dioses y elevarían al disco solar Aten como la única deidad verdadera. Fue una acción radical, casi herética. Y Nefertiti no solo observaba desde el trono. Ella dirigía ceremonias, hacía ofrendas e incluso se la representaba en las artes golpeando a los enemigos, un papel típicamente reservado para los faraones masculinos. A diferencia de otras reinas que quedaron relegadas a un segundo plano, Nefertiti estuvo siempre presente.
Ella aparece en más obras de arte de ese periodo que el propio Akenatón. En estas representaciones, ella no está revestida de sumisión. Ella se yergue alta, a veces más grande que la vida misma, sosteniendo el poder literalmente en sus manos. Y en una sociedad donde los faraones eran divinos, su proximidad a Akenatón, tanto espiritual como políticamente, sugería algo más. Quizás ella no era solo reina. Quizás ella era cogobernante. Pero este ascenso no estuvo exento de tensiones. Egipto no estaba preparado para la crisis. El antiguo sacerdocio estaba resentido por la pérdida de sus dioses y templos. La capital se trasladó a una nueva ciudad, Akatán, hoy conocida como Amaña, cortando lazos con las viejas costumbres. Y durante todo ese tiempo, Nefertiti estaba allí, su figura grabada en los muros de piedra y su nombre cantado en himnos al sol. Sin embargo, a pesar de toda su visibilidad en vida, su muerte es un acto de desaparición total. Sin tumba, sin cuerpo, sin final confirmado, solo silencio. Es como si la historia, después de mostrar su brillantez, de repente decidiera mirar hacia otro lado. Y quizás es ahí donde realmente comienza su leyenda. Para comprender el ascenso de Nefertiti, primero hay que conocer al hombre que lo cambió todo. Faraón Akenatón. Él no nació con ese nombre. Originalmente era Amenhotep IV, un príncipe en consonancia con un legado milenario de dioses y tradición. Pero algo cambió dentro de él. Algunos lo llaman inspiración divina, otros locura. Cuando se convirtió en rey, le dio la espalda al poderoso dios Amón y declaró una nueva verdad. Solo había un dios que merecía ser adorado, el sol mismo, el Hadies. No fue solo un cambio religioso. Fue un terremoto que agrietó los cimientos de la civilización egipcia. Imaginemos una sociedad construida alrededor de templos, sacerdotes y rituales a la que de la noche a la mañana le dicen que sus dioses son falsos. Su culto obsoleto. Akenatón no solo predicó el monoteísmo, sino que lo impuso. Los templos de Amón fueron cerrados. Su nombre fue Gr. Y, primero hay que conocer al hombre que lo cambió todo. Faraón Akenatón. Él no nació con ese nombre. Originalmente era Amenhotep IV, un príncipe en consonancia con un legado milenario de dioses y tradición. Pero algo cambió de abado en los monumentos. Las estatuas fueron destrozadas. Ciudades enteras fueron abandonadas. En su lugar, Akenatón construyó algo nuevo. Akatán, una ciudad dedicada exclusivamente a Atón, donde el sol salía directamente entre los acantilados y bañaba la ciudad con luz sagrada. Y durante todo ese proceso, Nefertiti permaneció a su lado, no como una consorte silenciosa, sino como una participante plena. En los relieves de la época se la muestra adorando a un dios con la misma reverencia que Akenatón. A menudo se representa a sus hijas con ellos, con la cabeza inclinada hacia el sol radiante. Era un retrato familiar distinto a todo lo visto antes o después en el arte egipcio. Incluso el estilo del arte cambió. Ya no es rígido ni formal, sino relajado, exagerado, a veces hasta íntimo. El rey y la reina se besan, juegan con sus hijos, rezan con suaves túnicas bajo el sol. Nefertiti estaba en todas partes en este nuevo mundo. A veces, incluso eclipsaba a su marido. Algunos historiadores creen que tenía poder político real y tal vez incluso actuó como corregente. Hay inscripciones que se refieren a ella como Nefanfroatán, un nombre que algunos creen que usó cuando comenzó a gobernar por derecho propio. No está claro si Akenatón compartió el trono por amor, estrategia o necesidad, pero estaba claro. Sin Nefertiti, esta revolución tal vez no habría durado tanto. Pero las revoluciones son frágiles. A los dioses no les agrada que los reemplacen. Y la gente observaba en silencio, esperando que volviera el antiguo orden. En el apogeo de su influencia, Nefertiti se había convertido en algo más que una reina. Se había convertido en un icono, no solo de belleza, sino de feminidad divina y poder real. Egipto había visto grandes reinas antes, Akhmos, Nefitari y Hatshepsut. Pero la presencia de Nefertiti se sentía diferente. Ella no gobernaba desde las sombras ni tomaba el poder a través de la guerra.
Ella estaba transformando el tejido espiritual y cultural de Egipto junto a su marido en tiempo real, como una diosa viviente. Ella le dio a Akenatán 6 hijas, Meritatan, Mechartatan, Anquisenparton y otras, todas las cuales fueron representadas frecuentemente en escenas familiares bajo los rayos de Etón. Curiosamente nunca se confirmó ningún hijo. En un reino obsesionado con el linaje, esto era al mismo tiempo un problema político y un misterio histórico. ¿Fue el destino o hubo algo más en juego? Algunos sugieren que Akenatán puede haber tenido hijos con otras esposas o, aún más controvertido, con la propia Nefertiti, lo que alimenta la especulación moderna y teorías incómodas que van desde lo especulativo a los alás. Lo que es cierto es que la maternidad era central en su imagen. En el arte, se representa a Nefertiti acunando a sus hijos, cuyos pequeños brazos se extienden para tocar sus mejillas. Estas no son estatuas rígidas y frías. Son momentos vivos tallados en piedra, íntimos, emotivos, radiantes. En una época en la que los faraones a menudo eran dioses distantes, la representación de Nefertiti como una madre protectora suavizó lo divino, haciéndolo humano. Pero su iconografía tenía otra faceta, mucho más poderosa. En múltiples representaciones, Nefertiti lleva la corona azul habitualmente reservada para los gobernantes masculinos. Se la muestra golpeando enemigos, montando carros y haciendo ofrendas sin Akenatán a su lado. Estos no eran gestos simbólicos. Esta era una reina que desempeñaba los deberes sagrados de un rey. Sugiere una verdad silenciosa pero radical. Es posible que Nefertiti se estuviera preparando para algo más que una relación. Quizás se estaba preparando para gobernar. Los rumores en la historia sugieren que después de que la salud de Akenatán comenzó a declinar, posiblemente debido a trastornos genéticos o estrés, Nefertiti asumió una mayor responsabilidad de gobierno. Pero aquí es donde el récord empieza a desvanecerse. En los últimos años del reinado de Akenatán, ella desaparece de la vista del público. Sin fanfarrias, sin inscripciones funerarias, sin entierro confirmado. ¿Murió joven? ¿Se cayó del poder? ¿O estaba a punto de convertirse en algo incluso más grande que una reina? Algo que la historia intentó borrar y no logró. Un día, Nefertiti estaba en todas partes, grabada en las paredes, alabada en himnos, gobernando junto a un faraón revolucionario. Y entonces, como un soplo en el viento del desierto, desapareció. Ninguna reina del antiguo Egipto había sido jamás tan visible. Sin embargo, alrededor del año 12 del reinado de 17 años de Akenatán, los registros se vuelven inquietantemente silenciosos. Su nombre desaparece de las inscripciones. Su imagen desaparece del arte. No hay tumba, no hay anuncio de muerte, no hay escena matutina. Para una mujer tan central en la agitación cultural de Egipto, su ausencia es más que extraña. Es un agujero negro en la historia. Entonces, ¿qué le pasó a ella? Una teoría sugiere la respuesta más simple. Ella murió. La infancia era arriesgada, incluso para la realeza. La segunda hija de Nefertiti, Mechartán, también desaparece de los registros en esta época, lo que posiblemente indica una doble tragedia. Una madre y una hija perdidas en el mismo momento oscuro. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no hubo un funeral elaborado, ni un homenaje, ni un templo? Esta era una mujer venerada como una diosa. Una muerte tranquila no encaja en el guión. Otros propusieron algo mucho más político. Quizás Nefertiti cayó en desgracia. Quizás los acontecimientos cambiaron dentro de la corte real. Akenatán, cada vez más aislado, podría haberla dejado de lado, posiblemente en favor de otra consorte. Algunos sugieren que un cogobernante llamado Smenkhar, una figura enigmática que aparece brevemente en el registro histórico, puede haberla reemplazado. ¿Se trataba de un heredero varón, de un medio hermano, o de la propia Smenkhare Nefertiti bajo un nuevo nombre? La teoría más electrizante es que Nefertiti no desapareció en absoluto. Ella se transformó. La evidencia sugiere que alguien llamado Nefanuatan gobernó en los últimos años del reinado de Akenatán. Este individuo utilizó gramática femenina en las inscripciones e incluso hizo referencia a Akenatán como su amado esposo. ¿Pudo haber sido esta Nefertiti,
coronada faraón por derecho propio? De ser así, se habría unido a las filas más raras de la historia egipcia. Una reina como Hatshepsut antes que ella. Pero incluso esta teoría se disuelve en la arena. El reinado de Nefertiti termina abruptamente. Y luego viene un nombre más familiar. Tutenkartón, más tarde Tutankamón, un niño rey que revertiría las reformas de sus padres y restauraría a los antiguos dioses. Si Nefertiti reinó sola, fue breve. Y si ella era Smenkhare o Nefanfuatan, ella gobernaba como una reina fantasma, visible solo en indicios, cartas medio talladas y reliquias rotas. Un rompecabezas al que le falta su pieza central. Y así, tan repentinamente como llegó, la mujer más poderosa de Egipto desaparece. Pero su leyenda apenas estaba empezando a tomar forma. Cuando el polvo del maná comenzó a asentarse, surgió una nueva figura. Un niño rey apenas lo suficientemente mayor para sostener un cetro. Su nombre era Tutankhamun, posteriormente cambiado a Tutankamón, y se convertiría en el faraón más famoso del mundo, no por lo que hizo en vida, sino por los tesoros encontrados en su tumba intacta. Pero lo que importa aquí es esto. ¿Quién era su madre? Los registros históricos son frustrantemente silenciosos. Su padre era casi con certeza Akenatón, pero la identidad de su madre permanece envuelta en confusión. Algunos eruditos sostienen que Nefertiti era su madrastra. Otros especulan que ella pudo haber sido su madre biológica, señalando el arte y el momento que parecen ubicarlo como un niño pequeño durante sus últimas apariciones públicas. Si Nefertiti realmente dio a luz a Tutankamón, tendría sentido. Su reinado temprano estuvo claramente guiado por alguien con mano firme. Y sus decisiones de revertir la revolución religiosa de su padre pueden no haber sido enteramente suyas. Y ahí es donde la intriga se profundiza. ¿Quién dirigía el barco durante el frágil reinado de Tutankamón? El niño rey tenía solo 9 años cuando tomó el trono. Un niño no puede restaurar un imperio religioso solo. Alguien estaba detrás de escena. ¿Alguien con experiencia en política cortesana, religión y simbolismo público? ¿Pudo haber sido Nefertiti quien gobernaba desde las sombras? ¿O era yo el sumo sacerdote, su posible padre? ¿O tal vez ambos trabajando juntos para borrar el caos de Ammana y devolver a Egipto a sus antiguos dioses? Una de las pruebas más convincentes proviene de un santuario dorado encontrado en la tumba de Tutankamón. Muestra a una mujer ungiendo al joven rey. Una mujer con rasgos inquietantemente similares a los de Nefertiti. Si era ella, significa que quizá no haya desaparecido en absoluto, sino que permaneció en el corazón del poder de una forma más discreta. Aún así, sin una tumba con nombre, sin una momia confirmada, solo nos quedan fragmentos. Si ella guió a Tutankamón, sus huellas están en todas partes, pero su nombre ha desaparecido. Borrada de los templos, excluida de las listas de reyes, como si alguien hubiera intentado borrar el recuerdo de una mujer que una vez gobernó como una diosa. Y aún así, la ironía es rica. La fama de Tutankamón resucitaría su imagen. Porque al buscar su historia, el mundo se topó con la de ella. Para alguien que estuvo en el centro de la era más radical de Egipto, reina, sacerdotisa, posible faraón, Nefertiti no dejó ninguna tumba confirmada. Ningún monumento conserva sus derechos de muerto, ningún sarcófago, ninguna máscara funeraria, ninguna inscripción susurrando sus últimas palabras a los dioses. Es como si se hubiera evaporado. Esta ausencia ha perseguido a los egiptólogos durante más de un siglo. En una cultura obsesionada con el más allá, donde cada noble era armado, momificado y enterrado con instrucciones para el viaje del alma, ¿cómo pudo perderse a una de las mujeres más poderosas de la historia egipcia? Las teorías abundan. Una posibilidad es que fuera enterrada apresuradamente y sin ceremonia en los últimos años del periodo de Ammana. Tal vez su legado radical la hizo peligrosa a los ojos del nuevo régimen. Es posible que su tumba haya sido desmantelada y su nombre profanado, como parte de un esfuerzo generalizado por borrar el recuerdo de la herejía de Akenatón. Después de todo, el retorno a los dioses tradicionales fue rápido y la venganza en jeroglíficos grabados en piedra era algo común. Otra teoría más tentadora sugiere que su tumba nunca se perdió realmente.
Simplemente fue mal identificado o todavía está oculto. Algunos investigadores propusieron que se encuentra dentro del mismo Valle de los Reyes, oculta tras los muros de la tumba de Tuten. En 2015, los escaneos de radar de KV-62, la famosa tumba del rey Toot, indicaron posibles cámaras ocultas. Nefertiti fue enterrada a pocos centímetros de distancia, sellada y olvidada bajo capas de historia y oro. Esa idea cautivó la imaginación del mundo, una reina durmiendo fuera de nuestro alcance. Los egiptólogos contuvieron la respiración, pero los análisis posteriores arrojaron resultados no concluyentes. Las excavaciones se ralentizaron, la financiación se agotó y, una vez más, Nefertiti volvió a refugiarse en el mito. Aún así, su ausencia es ruidosa. Tenemos sus imágenes, docenas, quizás cientos, su semejanza capturada en piedra y pigmento. Su busto, ahora en Berlín, todavía mira con gracia insondable a través del cristal del museo, como si supiera algo que nosotros no sabemos. Como si estuviera esperando. Cada año continúan nuevas excavaciones en el Maná y el Valle. Cada año, surgen susurros. ¿Podría una cámara sellada finalmente revelar sus secretos? ¿Podría una caricatura y arena olvidada deletrear su verdadero nombre? ¿O estará destinada a seguir siendo el eterno enigma, una frase inconclusa en la historia de Egipto? Si la historia la enterró, no lo logró por mucho tiempo. Porque la búsqueda de Nefertiti nunca se detuvo del todo. Y solo se profundizó. Si su tumba nunca fue encontrada y su cuerpo nunca fue identificado, ¿por qué aún recordamos a Nefertiti? La respuesta se encuentra detrás de un cristal bajo las suaves luces del Museo Neues de Berlín, una escultura de piedra caliza pintada que ha cautivado al mundo desde su redescubrimiento en 1912. El busto de Nefertiti. Ella mira hacia adelante con aplomo y serenidad. Su largo cuello es elegante, su corona azul es distintiva y sus rasgos son tan refinados que casi parecen modernos. Un ojo está sin terminar, quizás dejado así intencionalmente o tal vez un detalle olvidado durante los últimos días del taller. Y, aun estando incompleta, es atemporal e inolvidable. El busto fue descubierto por el arqueólogo alemán Norbert Borcher en las ruinas del taller del escultor Tutmosis en Amaña. Cuando apartó el polvo y dejó al descubierto su rostro, supo al instante lo que había encontrado. En su diario escribió: no tiene sentido describirlo. Tienes que verlo. Y una vez que el mundo lo hizo, Nefertiti se convirtió no solo en una figura histórica, sino en un símbolo global de belleza, de poder y de enigma antiguo. Pero incluso su busto no está exento de polémica. Alemania adquirió el artefacto durante una época en la que las leyes sobre antigüedades eran laxas y Egipto lleva décadas solicitando su devolución. Para los egipcios, ella pertenece a su hogar en la tierra cuyo hijo una vez tocó su piel, donde estuvo bajo los rayos del sol. Pero Alemania se ha negado. Afirman que su fragilidad hace que no sea seguro viajar. Otros dicen que es una cuestión de prestigio. Nefertiti atrae multitudes. Ella es después de todo su Mona Lisa. Aún así, su presencia, donde quiera que esté, ha cambiado la forma en que el mundo ve a las mujeres antiguas. Ella no era solo una belleza pasiva. Su busto captura algo regio, asertivo, casi desafiante. Parece alguien que guardó secretos, tomó decisiones y cambió el curso de los imperios. Y ella lo hizo. Es notable como una sola escultura, delicada y silenciosa, puede resucitar a alguien perdido en el tiempo. Puede que nunca encontremos su tumba. Quizás nunca sepamos cómo murió. Pero con este busto, Nefertiti logró algo extraordinario. Se volvió inmortal, no en oro, sino en la memoria humana. El rostro puede estar quieto, pero la historia que cuenta continúa hablando más fuerte que nunca a través de los siglos. La historia de Nefertiti vive en algún lugar entre la piedra y el silencio, entre lo que sabemos y lo que queremos creer. Pocas figuras de la historia antigua han inspirado una fascinación tan implacable y un misterio tan profundo. Ella es una paradoja, una de las mujeres más documentadas de su tiempo y, sin embargo, todavía en gran medida desconocida. A lo largo de los siglos, se la ha imaginado como muchas cosas. Para algunos, ella era una diosa en forma humana, la encarnación viviente de la belleza divina.
Para otros, ella era un genio político, la fuerza detrás del trono, tal vez incluso el trono mismo. Algunos la han retratado como una figura romántica, trágicamente perdida en las arenas de la revolución. Otros la describen como ambiciosa, incluso despiadada, navegando con elegancia y cálculo en un imperio en colapso. ¿Pero qué sabemos realmente? Sabemos que ella era más que una esposa real. Su imaginería rivaliza con la de los reyes. Su presencia durante los derechos religiosos, las ceremonias reales e incluso en escenas de batalla revela a una mujer no solo al lado del poder, sino ejerciéndolo. En un mundo patriarcal, ella se labró su propio espacio, no a través de la rebelión, sino a través de la presencia, del aplomo, del puro dominio del lenguaje visual y espiritual de su tiempo. Sabemos que ella jugó un papel central en uno de los cambios religiosos más audaces de la historia. Aunque Akenatón puede haber imaginado el culto solar monoteísta, fue Nefertiti quien lo encarnó. Ella era el rostro humano de un ideal divino, el puente entre la atención de arriba y la gente de abajo. Ella no solo servía a los dioses, era su imagen. Y sabemos que después de su desaparición, su memoria fue prácticamente borrada. La reacción contra el régimen de Akenatón barrió su nombre al olvido. Sus estatuas fueron destrozadas. Sus inscripciones fueron desfiguradas. Su papel en la historia fue enterrado intencionadamente. Sin embargo, aquí estamos, 3.000 años después, todavía susurrando su nombre. ¿Por qué? Porque el mito tiene una forma de sobrevivir donde los hechos no pueden. Porque cuando una mujer se convierte al mismo tiempo en un ícono y en un enigma, se desliza hacia un espacio donde el tiempo no puede alcanzarla. Porque a veces las preguntas resuenan más fuerte que las respuestas. Y tal vez, solo tal vez, eso fue exactamente lo que Nefertiti quería. Para ser recordado, no explicado, para ser admirado, no contenido. Vivir para siempre, no como una mujer de una sola tumba, sino como una reina de una especulación sin fin. Han pasado más de 3 milenios desde la última vez que Nefertiti caminó bajo el sol de Egipto. Sin embargo, su sombra aún se extiende por nuestro mundo, grabada en los vidrios de los museos, susurrada en los pasillos académicos, salpicada en las páginas de las novelas y en las pantallas de los documentales. A diferencia de la mayoría de figuras históricas, ella no ha desaparecido del pasado. En todo caso, crece con el tiempo. Hay algo irresistible en ella, no solo la belleza. Ya hemos visto la belleza antes. Es el misterio. Los espacios en blanco deliberados en su biografía parecen un desafío, una burla, como si nos estuviera retando a tratar de entenderla, sabiendo muy bien que nunca lo lograremos del todo. Y de ese modo se ha convertido en algo más que histórico. Ella se ha vuelto arquetípica. Cada generación reinterpreta a Nefertiti a su propia imagen. A principios del siglo XX, era una reina exótica, misteriosa y sumisa. En la ola feminista, se convirtió en un símbolo del poder femenino, una antigua gobernante perdida ante la era patriarcal. En los medios modernos, es un icono de estilo, una reina africana, una actriz política e incluso una posible faraona. Ha vivido 1000 segundas vidas, no a través de hechos, sino a través de la imaginación. Pero tal vez esa sea la otra vida más adecuada de todas. En el antiguo Egipto, la inmortalidad no consistía únicamente en la momificación. Se trataba de la memoria. Si tu nombre fue pronunciado, tu imagen vista, tu historia contada nuevamente. Seguiste viviendo. Podrías recorrer el campo de juncos, cenar con los dioses, existir más allá de la muerte. Nefertiti, ya sea por diseño o por casualidad, lo ha logrado. Su nombre se pronuncia en todos los continentes. Su rostro es uno de los más reconocidos en la historia de la humanidad. Su historia, aunque fragmentada, aún exige atención. Así que, en cierto modo, su mayor legado no fue tallado en una tumba ni sellado bajo una piedra del desierto. Fue esta curiosidad duradera. Dejó atrás un misterio perfecto, una vida medio vista, medio borrada y totalmente inolvidable. Y tal vez ese fue su último acto de poder. No solo para gobernar un imperio, no solo para dar forma a la religión o criar hijas reales, sino para volverse eterno. Nefertiti,
la bella que vino, nunca se fue realmente. Ella permanece aquí en nuestras preguntas, nuestro asombro y nuestra necesidad de recordar a las mujeres que la historia intentó olvidar. Ella no vive en el oro ni en la gloria, sino en el acto eterno de ser buscada. ¿Y qué es más inmortal que eso? Chana, donde las nubes cuelgan bajas y el viento zumba entre los bosques de bambú, hay un dragón enroscado. Pero no es un mito ni una bestia legendaria que escupe fuego. Este dragón está hecho de tierra y piedra tallado por siglos de manos callosas y visión paciente. Se trata de las largas terrazas de arroz que los lugareños conocen como la columna vertebral del dragón. Y su se dejó atrás un misterio perfecto, una vida medio vista, medio borrada y totalmente inolvidable. Y tal vez ese fue su último acto de poder. No solo para gobernar un imperio, no solo para dar forma a la religión o criar hijas reales, sino para volverse eterno. Nefertiti, la bella que vino, nunca se fue realmente. Ella permanece aquí en nuestras preguntas, nuestro asombro y nuestra necesidad de recordar a las mujeres que la historia intentó olvidar. Ella no vive en el oro ni en la gloria, sino en el acto eterno de ser buscada. ¿Y qué es más inmortal que eso? Chana, donde las nubes cuelgan bajas y el viento zumba entre los bosques de bambú, hay un dragón enroscado. Pero no es un mito ni una bestia legendaria que escupe fuego. Este dragón está hecho de tierra y piedra tallado por siglos de manos callosas y visión paciente. Se trata de las largas terrazas de arroz que los lugareños conocen como la columna vertebral del dragón. Y su se dejó atrás un misterio perfecto, una vida medio vista, medio borrada y totalmente inolvidable. Y tal vez ese fue su... Les cantaba a desconocidos y les exigía que le devolvieran el canto. Convencido de que la melodía estaba escondida en la garganta de otra persona. Una vez creyó que un niño la había tarareado al pasar, siguió a la familia a través de 2 pueblos antes de desplomarse en el polvo, rogándole al niño que volviera a cantar. Pero el sonido había sido algo más, algo ordinario. Lloró durante horas y aún así cada noche la canción regresaba burlona, abrasadora, divina. Intentó tararearla mientras soñaba, intentó despertarse en medio de la melodía, pero la maldición era inteligente. No podía moverse dentro del sueño. No podía grabarlo, escribirlo, transmitirlo, solo escucharlo. Y cuando despertó, vacío. Algunos que lo vieron dijeron que todavía tarareaba mientras dormía. Que si acercabas tu oído a su boca a medianoche, podías oír una música distinta a cualquier otra. Pero solo entonces, solo en la oscuridad. Las musas ya no vinieron. Los dioses dejaron de mirar, y Melanian, una vez la voz del mundo, ahora vagaba como el eco de una canción que el mundo ya no podía recordar, y él ya no podía olvidar. Melanian había adelgazado como el crepúsculo. Su piel, una vez besada por la luz dorada, ahora estaba pálida y fina como el papel. Su voz, o lo que quedaba de ella, era el sonido de los años de susurros y vagabundeos. Ya no buscaba comida, ni refugio, ni siquiera la canción. Él simplemente caminó. Una tarde llegó a un acantilado con vistas al mar. Estaba tranquilo allí. Sin pueblos, sin carreteras, sin miradas curiosas. Solo el viento, las olas y las estrellas elevándose lentamente en el azul cada vez más profundo. Se sentó acurrucado contra una piedra, la brisa del mar enredando lo que quedaba de su cabello. Él no lloró. Él no cantó. Él simplemente cerró los ojos. Y el sueño volvió a ocurrir. Pero esta vez, algo era diferente. No hubo demora, ni niebla que atravesar, ni dificultad que escuchar. La canción final estuvo ahí desde el principio, completa y clara. Pero no era solo sonido. Era un lugar, una presencia, un mundo construido a partir de la música. Melanian se encontraba allí, descalzo, sobre cuerdas que se doblaban como la hierba, mientras las estrellas pulsaban arriba al ritmo. El cielo era una sinfonía. El viento cantaba en armonía. Y no solo lo oía. Él era parte de ello. Su propia voz se unió a la canción y no tembló. No se olvidó. Se elevó. Vio todas las notas que había perdido. Cada frase que había lamentado. Pero ahora lo entendió.
La canción nunca lo abandonó. Había crecido sin él. Se había vuelto más de lo que sus manos podían sostener. Él no era su dueño. Él fue su testigo. Y en ese sueño final, no hubo dolor, ni vergüenza, ni castigo, solo liberación. Cuando salió el sol, Melanian no se movió. El viento se levantó suavemente alrededor de su cuerpo como si se llevara un último aliento. Un pastor que pasaba por los acantilados lo encontró más tarde, en paz, con las manos apoyadas en el pecho, como si acunara a un mentiroso invisible. No había pergamino ni grabación. Pero sobre él, alto en el cielo costero, las aves marinas volaban en extrañas formaciones, casi como si bailaran algo que solo ellas podían oír. Y el mar cantó por un momento, no con palabras, no con melodía, sino con algo más antiguo que ambas, algo en lo que finalmente se había convertido. Melaniano fue enterrado bajo un olivo solitario cerca del acantilado donde durmió por última vez. Ningún sacerdote ejecutó los derechos. No se reunieron multitudes. Solo el pastor que lo encontró y algunos aldeanos que recordaban las historias. Débiles ecos del bardo que una vez hizo que los dioses se detuvieran a mitad de su respiración. No había ningún monumento, solo silencio. Pero el silencio tiene una forma de amplificar la verdad. En los años que siguieron, se susurraron cosas extrañas por todo el país. Los viajeros afirmaban que si pasabas por ese acantilado bajo la luna nueva, podrías oír una melodía en el viento. Breve, fugaz, desgarradoramente hermosa. No es una canción completa, solo una nota, lo suficiente para hacerte detener. Los niños comenzaron a soñar con música que nunca habían escuchado. Los músicos se despertaban por la noche con lágrimas en las mejillas y sin recordar por qué. Y a veces, cuando un bardo se sentaba solo al anochecer, sin público, de repente se formaba una cuerda bajo sus dedos. Algo que no es de ellos, algo perfecto. Nunca lo recordaron mediante el duelo. Los muses no dijeron nada. No maldijeron a otro bardo. No recuperaron la canción porque comprendieron en qué se había convertido Melanian. No es una advertencia, no es un héroe, sino un barco convertido en leyenda. Un alma cuyo castigo no nació de la crueldad sino del rechazo y cuya redención no llegó a través de compartir sino de la entrega. La canción final nunca fue escrita. Nunca se representó en anfiteatros ni templos. No existe en los pergaminos ni en las escrituras. Pero vive en los momentos tranquilos entre el sueño y la vigilia. En el silencio previo a que un intérprete toque su primer acorde. De la misma manera que el mar suena diferente cuando estás de luto. La canción melaniana se convirtió en parte del mundo mismo, no para ser recordada sino para ser sentida. Un susurro en los huesos, una melodía sin palabras. Y quienes lo sienten aunque sea por un momento, nunca olvidan el silencio que sigue. Dicen que si estás parado solo en el acantilado correcto en la noche correcta sin nadie mirándote y el viento es agradable, es posible que escuches un sonido que no pertenece a este mundo. Solo un fragmento, solo un respiro. Y tal vez si escuchas con suficiente atención, finalmente entenderás por qué Millennium nunca lo abandonó.